Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver el último tipo de producto que se puede hacer entre dos vectores, que es el producto cruz o el producto vectorial. Se llama vectorial porque la respuesta o la solución del producto cruz es a su vez otro vector, a diferencia del producto escalar, donde la solución era una cantidad escalar. Entonces, si tenemos dos vectores, el vector A o el vector B, entonces queremos calcular el vector A cruz B, la solución va a ser otro vector al que podemos llamar, por ejemplo, el vector C. Ahora, algo muy importante del producto cruz es que para visualizarlo tenemos que tomar en cuenta un espacio de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, para eso yo voy a utilizar un dibujo como este, donde yo tengo el eje X, el eje Y y el eje Z, pero hay que interpretar, ¿verdad? Que X y Z son perpendiculares entre sí. Ahora, para este caso, vamos a suponer que el vector A y el vector B están contenidos, ¿verdad? Están contenidos en el plano XY, ¿verdad? Es decir, que ni A ni B tienen una componente en el eje Z, ¿verdad? Tienen solamente componente en X y componente en Y. Entonces, a la hora de plantear el producto cruz, nos va a dar como respuesta un vector C donde la magnitud de C va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre los dos vectores, que en ese sentido se parece mucho al producto punto. Ahora, nada más que recuerden que el producto punto se calculaba con el coseno del ángulo, mientras que el producto cruz se calcula con el seno del ángulo. Ahora, la dirección del vector C va a ser perpendicular tanto al vector A como al vector B. Lo que en este caso en particular quiere decir es que el vector C va a ser paralelo al eje Z, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros no sabemos si el vector C va a ser paralelo al eje Z positivo o va a ser paralelo al eje Z negativo, ¿verdad? Ambas opciones son posibles porque ambas permiten que el vector C sea perpendicular a A y a B. Entonces, para determinar la dirección del vector C, vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Muy bien, para eso preparé esta pequeña manualidad. Esto representa un sistema de coordenadas X, Y y Z. Ahora, ustedes ven, está el vector A de color azul y está el vector B de color rojo. Entonces, para determinar la dirección del vector C, voy a utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, para eso ustedes tienen que sacar su mano derecha, ¿verdad? Abrirla y poner su dedo pulgar perpendicular a los otros 4 dedos de la mano, ¿verdad? De esta forma. Entonces, lo que hacemos de primero es colocar la dirección de los 4 dedos grandes hacia la misma dirección del primer vector que aparece en la operación, que sería el vector A, ¿verdad? Entonces ponemos los 4 dedos paralelos hacia A. Y después cerramos la mano hacia el vector B. Entonces ponemos los dedos así y cerramos hacia B, ¿verdad? Hacemos este movimiento. Entonces, el pulgar apunta hacia la dirección del vector C. Si yo cierro la mano de aquí para acá, el pulgar apunta para arriba y por lo tanto eso quiere decir que el vector C va a ser paralelo al eje Z positivo. Ok, entonces a la hora de representar esto en el dibujo, dibujamos el vector C paralelo al eje Z, ¿verdad? Esto sería el vector C. De hecho, sabemos que el vector C entonces va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de Z por K, ¿verdad? Porque está apuntando hacia el eje Z positivo, ¿ok? Ahora, si a mí me preguntan que encuentre el vector D que es B cruz A, tengo que tener mucho cuidado porque ahora la operación se invierte. Y vamos a ver que el producto cruz o el producto vectorial no es invariante ante el orden del producto. En realidad sí importa cuál va primero y cuál va después.
En este caso, el vector D también va a ser perpendicular al vector B y al vector A. Por tanto, va a estar contenido en el eje Z, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa cuando yo aplico la regla a la mano derecha para encontrar la dirección del vector D. Entonces, agarro mi sistema de coordenadas y pongo la mano derecha, ¿verdad? Agarro la mano derecha, la abro y pongo los 4 dedos hacia la dirección del vector B, ¿verdad? El vector rojo, el vector B, hacia acá, ¿verdad? Pero yo tengo que cerrar la mano hacia el vector azul, pero el vector azul está atrás, ¿verdad? Entonces, ahora para cerrar la mano hacia el vector azul, yo tengo que poner la mano al revés, tengo que poner la mano así. Pongo mis 4 dedos en la dirección de B y cierro hacia A, ¿verdad? Pero al hacer este movimiento, el pulgar apunta hacia abajo. Por lo tanto, el vector D apunta hacia el eje Z negativo. Eso quiere decir entonces que el vector D apunta hacia abajo, ¿verdad? Hacia esta dirección. De hecho, el vector D sería la magnitud, vamos a ver, la magnitud de el vector B por la magnitud del vector A por el seno de z por menos k, ¿verdad? De hecho, todo esto nos dice que el vector D es igual a menos el vector C. Es igual, pero en dirección opuesta. Entonces vamos a ver algunas propiedades importantes del producto cruz. Si yo digo que el vector C es igual al vector A cruz B, entonces la magnitud de C va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos. Y C va a ser perpendicular a A y va a ser perpendicular a B. Primera propiedad, la segunda propiedad, la tercera propiedad es que A cruz B es igual a menos B cruz A. Y solamente para que quede claro, una propiedad que ustedes pueden deducir a partir de la propiedad 1 es que A cruz B es igual a 0 si el vector A es paralelo al vector B. ¿Por qué? Porque si son paralelos, el ángulo Z es 0, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes calculan la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de 0, eso da 0, ¿verdad? Porque el seno de 0 es 0. Entonces, el producto cruz solamente se puede obtener para vectores que tengan direcciones que no sean la misma, ¿verdad? No quiere decir que necesariamente tengan que estar contenidos en el plano XY, pero por simplicidad se puede asumir, ¿verdad? Que para entender el problema más fácilmente, podemos decir que están contenidos dentro del plano XY. Ahora, me interesa mucho que veamos cómo se calcula el producto cruz entre vectores unitarios. ¿Verdad? Recordemos que el vector Y es unitario y apunta hacia la dirección del eje X. J es unitario y apunta hacia la dirección del eje Y. Y K es unitario y apunta hacia la dirección del eje Z. Entonces, ¿cuánto da calcular, por ejemplo, Y cruz Y? Bueno, eso es muy fácil. ¿Cómo sé cuánto es I cruz I? Bueno, recordemos que les acabo de decir que vectores que son paralelos, el producto cruz da cero, ¿verdad? Porque la magnitud de I cruz I es igual a la magnitud de I por la magnitud de I por el seno del ángulo entre I e I, que sería justamente cero, ¿verdad? Entonces esto es igual a cero y por lo tanto I cruz I es igual a cero. Ahora, ¿cuánto es I cruz J? Para calcular I cruz J, calculamos primero la magnitud. I cruz J tiene una magnitud que es igual a la magnitud de I por la magnitud de J por el seno del ángulo entre I y J, que es de 90 grados. Ustedes saben que el seno de 90 es 1, ¿verdad? Entonces, esta cantidad que está aquí es 1, esta cantidad que está aquí es 1 y el seno de 90 es 1. Entonces, quiere decir que la magnitud de I cruz J es igual a 1. Es decir, I cruz J es a su vez otro vector unitario, que es perpendicular a I y perpendicular a J. Ahora, es fácil de ver que los únicos vectores que son perpendiculares a I y a J es justamente el vector K y el negativo del vector K. Entonces vamos a determinar con la regla de la mano derecha
si I cruz J es igual a K o menos K. Entonces, pongo primero la mano derecha hacia la dirección de I en el eje X y cierro hacia J en el eje Y el pulgar apunta hacia más Z, entonces quiere decir que es en el eje Z positivo, entonces es igual a más K, o sea, I cruz J es igual al vector positivo K. I cruz J es igual a más K, ¿ok? Aquí tenemos entonces el otro caso, ¿verdad? I cruz J es igual a más K. Y ahora preguntémonos cuánto es I cruz K, ¿verdad? Bueno, para calcular cuánto es I cruz K, calculamos primero la magnitud, ¿verdad? La magnitud de I cruz K es igual a la magnitud de I por la magnitud de K por el seno del ángulo entre I y K, que es de 90 grados, ¿verdad? Entonces esto también da 1. I cruz K es un vector unitario que es perpendicular a I y a K. Entonces tenemos también la duda de si I cruz K es igual a J o menos J. Entonces para determinar la dirección utilizamos la regla de la mano derecha. Agarro el sistema de coordenadas y apunto hacia I, ¿verdad? Y tengo que cerrar hacia acá, hacia el vector K, que es en el eje Z positivo. Entonces para cerrar hacia acá, yo agarro la mano derecha, apunto hacia ahí y cierro hacia acá, hacia acá. Pero vean que el pulgar queda apuntando en la dirección opuesta al eje Y, o sea, queda apuntando en menos Y. Entonces, I cruz K es igual a menos J. Así que decimos entonces que I cruz K es igual a menos J. En resumen, yo puedo hacer el producto cruz de cada uno de los tres vectores unitarios con los otros tres, ¿verdad? Y tengo esta tabla. Ahora, esta tabla puede al principio no parecer para nada obvia, pero ustedes la pueden deducir fácilmente a partir de la regla de la mano derecha. Vean que siempre que sacamos el producto de un vector consigo mismo, el resultado va a ser, ¿verdad? I cruz I es 0, J cruz J es 0 y K cruz K es 0. Ahora, a veces, y ahora cuando sacamos el producto de dos vectores unitarios diferentes, la solución siempre es igual o igual al negativo del vector unitario que falta, ¿verdad? Por ejemplo, I cruz J es más K, I cruz K es menos J. Entonces, ¿cómo sé si va un menos o un más? Ustedes pueden recordar si va un menos o un más viéndolo a partir de las permutaciones, ¿verdad? Ustedes tienen I, J igual a más K, entonces siguen el abecedario, ¿verdad? I, J, K. O ustedes tienen, por ejemplo, JK igual a más I, porque el orden es JK y después se devuelve a I. O ustedes dicen K cruz I igual a más J. Ustedes tienen K y se devuelven ahí J, ¿verdad? En cambio, cuando el orden no permuta con el abecedario, la solución es negativa. I cruz J, perdón, I cruz K es menos J, porque después de la I no va la K, sigue la J, ¿verdad? Entonces, uno se aprende de esa forma que la respuesta es negativa. I cruz K es menos J. O digamos, J cruz I es menos K, porque en el alfabeto después de la J no va la I, ¿verdad? Va la K. Entonces, J cruz I es menos K. O aquí, K cruz J es igual a menos I. En el alfabeto después de la K sigue, bueno, la L, pero uno se devolvería la I, pero sigue la J en esta operación. Entonces, K cruz J es igual a menos I. Ahora vamos a sacar el producto cruzando el método de las componentes. Si A es un vector general, AXY más AY en J, y B es BXY más BYJ, asumiendo que no tienen componente Z, pero aunque la tuvieran, el método se puede extender fácilmente ese caso. Vamos a calcular cuánto es el vector C, que es igual a A cruz B. Entonces, si C es igual a A cruz B, entonces quiere decir que C es igual a AXY más AYJ cruz BXY más BYJ. Y el producto cruz también respeta la propiedad distributiva. Hay que sacar la operación de este con este, de este con este, de este con este y de este con este. Entonces, esto es igual a
AX por BX por Y cruz Y, ¿verdad? Más AX por BY por Y cruz J. Ojo que hay que respetar siempre el orden, ¿verdad? Más AY por BX J cruz, J cruz Y más AY por BY por J cruz J, ¿verdad? Y recordamos de la tabla los resultados de aplicar el producto cruz a los vectores unitarios. Y cruz Y es 0, Y cruz J es más K, J cruz Y es menos K, y J cruz J es 0, ¿verdad? Entonces, al final nos queda AX BY en K menos AY BX en K. O bien, AX por BY menos AY por BX en K. Recordemos que esto es el vector C y por lo tanto esto que está aquí sería la componente en el eje Z del vector C, ¿verdad? Es decir, el vector C tiene componente en Z únicamente. Por ejemplo, si yo tengo que el vector A es 2.0 metros en Y más 3.0 metros en J y el vector B es menos 5.0 metros en Y más 4.0 metros en J y yo quiero calcular cuánto es el vector C igual a A cruz B, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces yo digo, yo saco primero las componentes, ¿verdad? Yo tengo que AX es 2.0 metros, AY es 3.0 metros, BX es menos 5.0 metros y BY es 4.0 metros. Entonces, yo sé que, porque acabo de explicarles, que el vector C es igual a AX por BY menos AY por BX en K. Entonces, va a ser igual a 2.0 metros por 4.0 metros menos 3.0 metros por menos 5.0 metros en K. Y esto quiere decir entonces que el vector C es igual a 53 metros al cuadrado en K. Vean que las unidades del vector serían metros al cuadrado. Eso es perfectamente posible, ¿verdad? Y apunta hacia el eje Z porque es proporcional al vector unitario K. ¿De acuerdo? Muy bien.